gracias al Señor por este nuevo día que Él nos ha permitido. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Gracias a Dios por todas las bendiciones que Él trae a nuestras vidas por medio de Cristo. A la verdad que es una tremenda bendición estar el día de hoy reconociendo su gracia, su amor, su misericordia y aún su ira. Esa ira, cierto, que fue derramada sobre su Hijo y que nos permite hoy estar confiadamente ante el trono de su gracia. Así que gracias eternamente a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cierto, que nos bendice con toda bendición espiritual. Gracias a Dios, cierto, que nos permite este medio de gracia a su iglesia, la oración, las alabanzas y también obviamente la predicación, la exposición de su palabra, esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más valiosa y más deseable que la miel y mucha miel que destila del panal. Y es más incalculable que el oro y que mucho oro que pueda haber en una mina. Y gracias a Dios, cierto, porque podemos estar a la luz de su palabra. A la verdad que me gozo de poder estar en esta mañana junto a mi esposa, junto a mi hermano y obviamente junto a la iglesia. Así que gracias a Dios por esta bendición. Quizás una mañana un poco fría, pero que Dios nos ayude para que nuestro corazón no sea frío, sino que podamos avivar nuestro corazón por medio de su palabra y tener un corazón encendido, lleno de la gracia del Señor, lleno de su amor, ¿cierto? Este amor incalculable, ¿cierto? Este amor que no se puede medir. Este amor, cierto, que llevó a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, y gracias a Dios que antes de la fundación del mundo Él nos escogió para que fuéramos santos y para que fuéramos hechos para la alabanza de su gloria. Así que le invito a que se coloque en pie. Vamos a meditar el día de hoy en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Vamos a leer del capítulo 1 de Filipenses, del versículo 1 al 5. Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y le vamos a dar lectura, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parte con la salutación de Pablo, con este saludo a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Repetimos el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en dependencia de tu glorioso Espíritu Santo que nos mueve, Señor, en santificación, que trae nuestra vida, Señor, en dependencia de ti y que aún nos ayuda a orar como nos conviene, porque muchas veces hasta para orar somos torpes. Pero gracias te damos porque tu Espíritu Santo, Señor, este consolador que llega a nuestras vidas, Señor, que transformó nuestro corazón, hoy está en medio de nosotros. Y claramente esta es una iglesia que cree en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra gloriosa. Y esta palabra es útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Y ayúdanos, Señor, para honrarte en todo, para que nuestro Padre Celestial sea glorificado por medio de su obra en nosotros. Ayúdame, Señor, en lo personal para poder dar una exhortación conforme a tu palabra, a tu corazón, para poder exhortar con fidelidad a tu iglesia, a tu novia, a la alabada y redimida por la sangre del Cordero. A ti, Señor, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera hablar un poco el día de hoy, amados hermanos, sobre la importancia de tener comunión
en la iglesia la importancia, amados hermanos, como dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No cabe duda, amados hermanos, que aún el mundo en lo secular entiende que para poder alcanzar metas como sociedad, que aún para alcanzar propósitos, amados hermanos, como un grupo, ¿cierto?, que se une, ya sea de colegio, ya sea de fútbol, para todo lo que se requiera alcanzar una meta, se necesita unidad, se necesita tener comunión. De hecho, en el año 1975 nació una canción que tuvo un lema que repercutió incluso en Latinoamérica, que decía: el pueblo unido jamás será vencido. En medio, ¿cierto?, quizás de la historia de nuestra patria, ¿cierto?, en medio de una dictadura, se alzaba esa canción y nació ese lema y todos podían reconocer, y hasta el día de hoy utilizamos ese término, que el pueblo unido jamás será vencido, porque cuando se une el pueblo, cuando hay unión, ¿cierto?, se logran objetivos, porque si hay divisiones, si hay disensiones, no se pueden alcanzar las metas. Que el Señor nos ayude. Y si el mundo secular, amados hermanos, tiene esta idea clara, ¿cuánto más nosotros, el pueblo de Dios, debe considerar que debemos caminar en comunión? Si el mundo secular, amados hermanos, tiene canciones, himnos, gritos de batalla, de revolución, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuánto más, amados hermanos, la institución más importante establecida aquí en la tierra, la Iglesia de Jesucristo, tiene que entender y saber que debemos caminar en comunión, que debemos caminar en unidad? Que el Señor nos bendiga. Y eso es algo glorioso, amados hermanos, que esta carta nos invita por medio del apóstol Pablo a cómo él exhorta a los filipenses, cómo él se goza, amados hermanos, porque en Filipenses había una iglesia que no solamente había sido enseñado en el Evangelio, no solamente ellos predicaban el Evangelio, no solamente vivían el Evangelio, no solamente ellos permanecían en el Evangelio, sino que por medio del Evangelio ellos permanecían unidos. Que el Señor nos bendiga. Y eso es glorioso, amados hermanos, porque si queremos estar unidos, eso no es lejos o apartado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, amados hermanos, esta vitalidad. Necesitamos el corazón de la iglesia para estar unidos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, ¿cierto?, escribe a los hermanos que están en Filipos, esta iglesia que fue la primera iglesia establecida por el apóstol Pablo en Europa, ya que, como dice en Hechos capítulo 16, donde Pablo tenía pensado ir a Asia a predicar el Evangelio, pero sin embargo, impedido por el Espíritu Santo, lo llevó a Europa. Y así como Pablo llegó a Filipos. Que el Señor nos bendiga. Quizás un poco de controversia, y la otra vez estudiamos con Felipe cómo Pablo, ¿cierto?, generaba controversia, caos en las ciudades, en los pueblos, ¿cierto? Como Pablo, ¿cierto?, echó fuera a un espíritu de adivinación, y como los amos se vieron, ¿cierto?, encrucijados en esto, llevaron a Pablo y a Timoteo frente a la corte, se alborotó la ciudad, ¿cierto? Y cómo embarillaron a Pablo, lo metieron a la cárcel, cómo él cantaba himnos en medio de la cárcel, cómo un hombre fue rescatado, ¿cierto?, el carcelero, cuando Pablo le dice: no te quites la vida. Todos los presos estaban acá, ¿cierto? Y él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cómo Dios en su gracia, ¿cierto?, permitió de que Pablo llegara a Filipos, porque era necesario que también en Filipos se predicara el Evangelio. Y gracias, ¿cierto?, a Dios, amados hermanos, porque Dios ha permitido, amados hermanos, que aún en esta ciudad de Lota, Dios ha permitido que el Evangelio llegue. Y eso es una bendición para nosotros, como, amados hermanos, hay una iglesia reformada en donde nos esforzamos en la gracia del Señor para vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para poder ser exhortados por medio de su palabra, para poder vivir con gozo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como por medio de esta carta, ¿cierto?, Pablo exhorta, empapa a los filipenses del glorioso Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio que a ellos les permitía estar unidos. Si bien quizás habían algunas cosas que corregir, como en toda iglesia, amados hermanos, nunca quizás vamos a alcanzar un nivel de perfección total, pero sin embargo eran totalmente corregibles cuando estamos a la luz del Evangelio.
Cuando usted y yo, amados hermanos, entendemos el corazón de nuestra vida, de la vitalidad de la iglesia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, amados hermanos, a diferencia quizás de los Gálatas o de los Corintios, él no parte con una defensa de la fe en cuanto al Evangelio. Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas, ya en el versículo 5 o 6, comenzando Gálatas, oh Gálatas insensatos. Y Pablo se sorprende cómo tan rápido ellos fueron en pos de otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hombres persuasivos, falsos maestros habían llegado con otro evangelio. Y así como los gálatas habían recibido el evangelio, así de rápido se fueron en pos de otro evangelio. Que el Señor nos bendiga. Lo mismo señala en Corintio de que Él no fue con palabras de sabiduría humana. Él no fue con palabras persuasivas, sino que Él fue a predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo con poder. Que el Señor nos bendiga, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder. No me avergüenzo, decía Pablo a los romanos, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que el Señor nos bendiga. Y como Pablo, cierta diferencia quizás de otras cartas, de otras iglesias, él empapa a la iglesia de los filipenses con el evangelio. Y él se goza. Y él parte diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. En Filipenses, la mayoría de los habitantes de Filipo, de esta colonia, eran mayoría eran ex soldados del Imperio Romano. Entonces estaba lleno de hombres que entendían la autoridad que ellos entendían, ¿cierto? Porque si la mayoría eran ex soldados, entendían de que ellos estaban bajo un dominio, que estaban bajo una autoridad. Ellos entendían, ¿cierto?, de que tenían todo lo que decía el emperador o todo lo que decían los gobernantes, ellos como soldados lo tenían que hacer. Entonces en Filipos había ese conocimiento, más bien, ¿cierto?, si la mayoría de los habitantes eran ex soldados, eso significa que también que los ex soldados vivían con su familia. Que el Señor nos ayude. Y generalmente podemos ver, amados hermanos, que esta carta no tiene muchos textos textuales o citas sobre el Antiguo Testamento, y nos podemos ver también, como dice Hechos 6, de que Pablo tuvo que predicar afuera de la ciudad, y eso nos da a entender, ¿cierto?, de que no había una sinagoga donde Pablo podría poder exponer la palabra de Dios, porque para instaurar una sinagoga se necesitaba por lo menos 10 judíos. Que el Señor nos bendiga. Entonces podríamos decir con totalidad que era una iglesia que era constituida por hombres gentiles, que quizás no tenían ninguna noción del Dios de Israel, que quizás nunca habían escuchado del Cristo o del Mesías, pero sin embargo el Evangelio llegó a sus corazones y ellos fueron transformados, amados hermanos, porque este Evangelio es poder. Y no importa si eres ex soldado, no importa si fuiste un hombre de guerra, pero cuando llega el Evangelio, todo hombre se rinde ante la palabra de Dios. No importa la elocuencia, ¿cierto?, que ellos podían tener, lo aguerridos que ellos podían ser como ex soldados, pero ellos entendían que hay una autoridad máxima que era mayor que el emperador de Roma, y esa era la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo inicia esta carta, amados hermanos, diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta palabra doulos, que significa esclavo de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo a ex soldados, a un pueblo gentil, de que él no está bajo la autoridad de un emperador, que él no está bajo un reinado terrenal, sino que él está bajo el servicio del señorío supremo. Él es siervo del Señor de señores, Jesucristo. Y solo está empezando la carta, amados hermanos. Pablo y Timoteo son siervos, son esclavos de Jesucristo. Y eso es glorioso, amados hermanos, porque por lo menos en el Nuevo Testamento esa palabra doulos, esclavo de Jesucristo, se menciona alrededor de 40 veces. En el Antiguo Testamento alrededor de 250 veces, en donde se habla, amados hermanos, que el pueblo de Dios está al servicio de su Dios. Que el Señor nos bendiga, reconociendo su autoridad, su señorío por sobre todas las cosas. Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo mismo Judas, siervo de Jesucristo, Judas 1:1. Como ellos parten sus cartas mencionando que son siervos, que son esclavos de Jesucristo.
Apocalipsis 1:1, cómo esa revelación del glorioso Señor Jesucristo es instaurada, es señalada para los siervos de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Es algo que debemos relacionarnos, amados hermanos, como usted y yo estamos bajo la autoridad, bajo el señorío de Jesucristo. Y él parte, ¿cierto?, empapando a los filipenses, porque era una iglesia entendida en el Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, haciendo un llamado excepcional, amados hermanos, que cuando estamos bajo el señorío de Cristo, somos llamados santos, apartados para Él. Ya no vivimos como nuestra vana manera de vivir, como vivíamos antes, sino que ahora somos llamados santos. Ya no eres llamado un ex soldado de Roma. Ya no eres llamado un capitán o un general bajo el dominio de un imperio. Ahora eres siervo de Jesucristo y eres llamado a ser santo. Que el Señor nos bendiga. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y es algo que podemos ver que sin santidad nadie verá al Señor. Somos llamados a ser santos. Y como esa santidad posicional por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nos ve santo, amados hermanos. Y como el Espíritu Santo nos ayuda a guiarnos en santidad, como Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 5, en el contraste, amados hermanos, de la obra de la carne y la obra del Espíritu Santo. Ser vosotros espirituales, andar en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo que hemos estudiado. Andar en el Espíritu de Dios. Y cuando andamos en el Espíritu de Dios, andamos en santidad y podemos ser llamados los santos en Cristo. No santos en nuestros propios méritos. No santos en nuestras propias capacidades. No santos, amados hermanos, porque entiendo a mi manera quizás la palabra de Dios y me creo santo. No, santos en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Como Pablo, amados hermanos, en su salutación, solamente en su saludo, empieza, amados hermanos, a exaltar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que están en Filipos, con los obispos, con los líderes, con los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esa gracia, amados hermanos, que quizás en el contexto de Grecia, de los romanos, se utilizaba de cierta forma, de los griegos, perdón. Esa gracia común que ellos utilizaban era quizás un buenos días, el desearle el bien al otro. Ellos utilizaban esa palabra gracia como algo tradicional. Es como cuando uno se saluda, ¿cierto?, por la mañana, le dice que te vaya bien, que este día sea espectacular. Y ellos entendían de cierta forma una gracia superficial que solo consistía en desearle el bien al otro. Pero sin embargo, esta no es una gracia ordinaria, no es una gracia común, es la gracia de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Cómo esa gracia nos alcanzó, cómo no siendo merecedores de Él, amados hermanos, su gracia fue con nosotros. Ese favor inmerecido hoy nos llena, hoy nos trae a este lugar la gracia de nuestro Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Cómo podríamos jactarnos, amados hermanos, de algo si Él es nuestro Señor, si somos siervos, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, si somos santos en Cristo, que el Señor nos bendiga, y si su gracia nos alcanzó? Si hay algo bueno que ha llegado a nuestra vida, amados hermanos, es más que un simple saludo, es más que simplemente desearle el bien al otro. Su gracia nos alcanzó. Y eso es glorioso, amados hermanos. La gracia y la paz a vosotros. Cómo esta paz inunda, ¿cierto? Cómo también los judíos utilizaban esta paz, esta palabra shalom, que quiere decir también despedirte con bien, que Dios te ayude en todo. Pero más que algo tradicional, más que algo de costumbre, amados hermanos, Pablo empieza a empapar del Evangelio a los filipenses. La gracia y la paz de Dios son con ustedes. La paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estábamos enemistados con Dios? Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No teníamos paz para con Dios antes de conocer a nuestro Señor.
antes de ser declarados inocentes, antes de ser declarados santos delante de Dios, antes de que su gracia nos alcanzara, amados hermanos, no conocíamos la paz. Pero gracia y paz sean a vosotros. Que no nos olvidemos, amados hermanos, quién es nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y cómo Filipenses, ¿cierto? Era una iglesia que entendía el Evangelio. Y cómo Pablo se gozaba por esta iglesia. Doy gracias a mi Dios, versículo 3, siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta, amados hermanos. Estaba probablemente en una cárcel de Roma. Que el Señor nos bendiga, en donde quizás estaba a oscura, donde quizás estaba con cepo, encadenado de pies, de manos. Pero sin embargo, en medio de esa cárcel oscura, quizás sin higiene, sin agua, sin muchas cosas, pero él daba gracias a Dios por Filipenses. Él sentía gozo por los filipenses, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Como en una situación adversa, difícil para el apóstol, él sentía gozo por su iglesia, como él se gozaba de la iglesia de Filipenses. Que el Señor nos bendiga para que seamos esa iglesia, amados hermanos, que cuando quizás estemos en una circunstancia difícil, empapados en tinieblas quizás, que no veamos la luz, porque humanamente muchas veces nos entregamos al desánimo, nos entregamos al dolor, nos entregamos a la aflicción, pero qué confortante, amados hermanos, tener una iglesia en donde podamos encontrar gozo. Tener una iglesia, amados hermanos, donde podamos sentirnos amados por el Señor. Tener una iglesia, amados hermanos, donde se imparta la palabra de Dios. Eso debería traernos gozo. Llegar a este lugar con acción de gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pablo se gozaba aún en la cárcel por la iglesia de Filipenses. Oh, qué maravilloso, amados hermanos. Que Dios nos permita, amados hermanos, que el Señor se goce de nosotros. Que Él se goce de nuestro servicio. Que Él se goce de nuestra adoración. Si el apóstol se gozaba, amados hermanos, porque el Señor se gozaba de los filipenses. Que el Señor nos bendiga, que el Señor se goce de nuestra adoración genuina de corazón. Que no solamente hemos venido por una responsabilidad de estar el día domingo, por rutina, sino que hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que eso traiga gozo al corazón de nuestro Señor. Versículo 5. ¿Por qué Pablo se gozaba? ¿Por qué él rogaba al Señor en todas sus oraciones? Por vuestra comunión en el Evangelio. Esta palabra comunión, esta palabra koinonía, que hace referencia, ¿cierto?, a cómo hay unidad, ayuda, amados hermanos, cómo hay una relación íntima entre los pares. Y cómo, amados hermanos, esta iglesia vivía en comunión, vivía en koinonía. Que el Señor nos bendiga, pero su principal objetivo, amados hermanos, no era vivir en koinonía quizás por algo secular. Hoy día los hombres se unen, ¿cierto?, porque quieren escalar una montaña y se juntan, amados hermanos, tienen su propósito, tienen su fin. Hay algunos que les gustan los autos, ¿cierto?, y van por las plazas mostrando sus autos, ¿cierto?, cuán tuneados están, como decimos nosotros, enchulados están. Hay algunos ciclistas, ¿cierto?, que se juntan. Hay, ¿cierto?, niños que pasean, recrean. Los hogares de ancianos, ¿cierto?, que tienen su fin, las instituciones públicas. Pero sin embargo ellos no estaban unidos en cualquier propósito. Ellos estaban unidos, tenían coinonía en el Evangelio. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, para tener comunión por medio del Evangelio. Como Pablo le dice luego más adelante en el capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino más bien considerad a tu hermano mayor que ti. Que el Señor nos bendiga, porque cuando entendemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, cuando es el corazón de la iglesia, amados hermanos, podemos caminar en comunión, podemos caminar en koinonía, podemos caminar en un solo pensar, podemos caminar en un solo sentir, porque ¿cuál es nuestro fin de reunirnos? Agradar al Señor del Evangelio, agradar a nuestro Señor Jesucristo, en la cual, ¿cierto?, Él se entregó a sí mismo por nosotros, como lo hemos anunciado y lo hemos predicado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y si quizás, amados hermanos, nos sentimos como distantes entre los hermanos, si quizás no sentimos esa koinonía, quizás es porque estamos desviando la mirada del Evangelio.
Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para que podamos ser fortalecidos por medio de su palabra y que podamos entender, amados hermanos, que no podemos tener una comunión verdadera fuera del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo se gozaba, amados hermanos, por los filipenses, porque ellos participaban, amados hermanos, aún en ofrendas para el apóstol Pablo, para que él siguiera predicando el Evangelio de Jesucristo. Aún mandaron a su pastor Epafrodito a visitar a Pablo para saber cómo estaba Pablo, porque ellos estaban interesados de que el Evangelio siguiera siguiendo predicando. Que el Señor nos bendiga. La importancia, amados hermanos, de que una iglesia esté unida con un propósito real, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿qué nos trajo esta mañana a este lugar? Amados hermanos, ¿qué nos une como hermanos? Quizás en la iglesia contemporánea del día de hoy, lo que une a la iglesia son propósitos externos, lejos del Evangelio de Jesucristo. Me reúno en esta iglesia, ¿por qué? Porque me queda cerca. Me reúno en esta iglesia, ¿por qué? Porque mi familia va a esta iglesia. Me reúno en esta iglesia porque tienen un lindo coro. Me reúno en esta iglesia porque quizás me agradan los hermanos. Me reúno en esta iglesia porque tienen luces. Me reúno en esta iglesia porque cantan avivado. ¿Cuál es el motivo, amados hermanos, en la cual nosotros nos hemos reunido en esta mañana? ¿Qué nos une? Que nos una, amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Cuando desviamos la mirada del Evangelio y ponemos nuestra mirada en cosas externas, estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo nuestra esencia, amados hermanos. ¿Cómo podemos caer en esa fatalidad de venir, amados hermanos, y estar unidos en cualquier cosa menos en el Evangelio de Jesucristo? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que esa sea una intención real de nuestro corazón, de estar acá porque anhelo escuchar palabra de Dios. Quiero estar acá porque soy nutrido con esta palabra viva y eficaz, con esta palabra que alumbra mi caminar, que quiero ser nutrido con esta palabra perfecta que aún hace sabio al sencillo, esta palabra que alumbra nuestros ojos, esta palabra, cierto, que cuando meditamos en ella trae gozo a nuestro corazón. ¿Y cómo podemos encontrar a lo largo de la Escritura el Evangelio de Jesucristo? Que el Señor nos bendiga. Y cómo Filipenses, amados hermanos, estaba unido en el Evangelio, y eso era desde el primer día hasta ahora, hasta que Pablo, cierto, escribió esta carta. Desde el primer día que se les predicó el Evangelio, hasta que Pablo escribió esta carta, según algunos pasaron alrededor de 2 años, y Filipenses seguía unido en el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que a lo largo del tiempo usted y yo sigamos unidos en el Evangelio de Jesucristo, exaltando a Cristo por sobre todas las cosas. Que el Señor nos bendiga para que esta iglesia, amados hermanos, sea esa fuente de agua viva, amados hermanos, que cuando entre el pecador se encuentre con el Evangelio. Que no se sienta cómodo en la silla, amados hermanos. Hoy en la iglesia se ha puesto muy amistosa con el mundo, en donde entra el pecador y se siente muy cómodo en la silla, en la banca. Pero que eso no suceda acá, amados hermanos, que cuando entre un pecador se pueda dar a entender que aquí el señorío lo lleva a Jesucristo, que esta es la iglesia de Jesucristo y que predica su palabra con fidelidad, con amor. Que el Señor nos bendiga, el Evangelio de Jesucristo, esta buena noticia. Que el Señor nos bendiga. Cómo estábamos totalmente perdidos, enemistados con Dios, lejos de la gracia de Dios, lejos de su amor, lejos de su benignidad, lejos de su misericordia. Estábamos de espalda a Dios. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que su Espíritu Santo obró en nuestros corazones. Hoy podemos ser llamados siervos de Jesucristo, podemos ser llamados santos en Cristo, podemos ser llamados en su gracia, en su paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir, amados hermanos, en humildad, en comunión, en koinonía, en el Evangelio de Jesucristo? Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para que siempre nuestra mirada esté en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lejos de Él, amados hermanos, difícilmente nos conduciremos en verdad.
lejos de Él, difícilmente nos conduciremos en santidad. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que usted y yo, si quizás hemos estado faltos de palabra, si quizás hemos estado faltos, olvidadizos del Evangelio, Dios nuevamente nos instruya, nos redarguya a que lejos del Evangelio, amados hermanos, no hay unidad. Hay disensiones, hay divisiones, hay pleitos. ¿Por qué? Porque se empieza a vivir en carnalidad. Por eso que Dios nos ayude, amados hermanos, y como iglesia podamos traer gozo al corazón de nuestro Señor, porque es una iglesia, amados hermanos, que ha sido enseñada en el Evangelio, porque ha sido una iglesia que predica el Evangelio, porque ha sido una iglesia que ha permanecido el Evangelio, porque ha sido una iglesia que ha vivido el Evangelio. Y eso es glorioso, amados hermanos. Y cuando hay una iglesia que entiende el Evangelio, podemos llegar al versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando hay predicación del Evangelio, cuando hay una iglesia que vive el Evangelio, hay seguridad. Estando convencido de esto, podía haber Pablo, porque podía haber una iglesia, amados hermanos, que se conducía en el Evangelio. Y estando el Evangelio de Jesucristo hay seguridad. Estando persuadido de esto, seguro de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar. Que el Señor nos bendiga. Si quizás estamos llenos de dudas, le estamos dando lugar a la incredulidad, al temor, amados hermanos, a la aflicción en nuestro corazón, es tiempo de darle lugar al Evangelio de Jesucristo. Es una carta, amados hermanos, que repite 19 veces, teniendo solo 4 capítulos, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Es un tema vital, el gozarse en el Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Y por qué se gozaban en el Señor? La palabra Jesucristo o Señor se escribe 40 veces en esta carta, casi el doble del gozo. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque no podemos tener gozo separados de Cristo. Es simple, amados hermanos. No podemos tener gozo separados del Evangelio. Y aún el texto que tanto citamos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aún en medio de las aflicciones, amados hermanos, el Evangelio nos da vida. El Evangelio nos permite permanecer unidos. El Evangelio nos sostiene, amados hermanos. El Evangelio, amados hermanos, nos permite estar en coinonía con nuestros hermanos. Y cuando no andamos, amados hermanos, en el Evangelio, se va a notar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ser ásperos aún con nuestros pares. Ya no vamos a ser benignos. Nos vamos a olvidar que somos esclavos, amados hermanos, y vamos a dar lugar al orgullo. Por eso que Dios nos permita, amados hermanos, para vivir el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, para no olvidarnos, amados hermanos, de donde Dios nos rescató, cómo Él vino a lo vil, a lo necio, a lo despreciado de este mundo, cómo Dios, amados hermanos, no hizo resplandecer su rostro sobre los sabios de este mundo, sino que Él, amados hermanos, descubrió su rostro, amados hermanos, hacia los niños, hacia los pequeños. Y hizo que lo necio, amados hermanos, se volviera sabio en el temor del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, porque Él no se ocultó de nosotros, sino porque Él apareció en nuestro encuentro. Y hoy estamos, amados hermanos, unidos en el Evangelio de Jesucristo. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para ser un estandarte, un baluarte de la verdad. Que no nos cansemos, amados hermanos, que este púlpito siempre, como dijo un pastor, esté lleno de sangre. Pero no cualquier sangre, sino la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, la cual aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, la sangre de Jesús, lo lava y lo limpia de toda su maldad. Y podríamos decir como el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas mis iniquidades. Amados hermanos, vivamos el Evangelio. Como decía nuestro pastor en su reflexión, no es solamente que entendamos el Evangelio, no es solamente que se nos enseñe el Evangelio, que el Señor nos permita ser como los filipenses, permanecer y vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con tanta seguridad, Pablo le decía en el capítulo 2,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este es el centro, este es el corazón de la carta. Y cómo todos los puntos, amados, se alinean a este poema, a este canto, a esta exaltación de Cristo, amados hermanos, de la humillación y exaltación de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre glorioso de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No nos olvidemos, amados hermanos, quién es nuestro Señor. Cómo Él, siendo Dios, amados hermanos, se despojó de toda gloria, amados hermanos, y se hizo siervo, se hizo hombre. El Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, amados hermanos, somos nosotros restaurados, curados. Y como estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero esta buena noticia nos alcanzó. Jesucristo, amados hermanos, murió por nosotros. Y podemos decir con firmeza, de tal manera nos amó el Señor, que dio a su Hijo unigénito. Gracias a Dios, amados hermanos, por su obra redentora en nosotros, y que Dios nos permita en el día de hoy vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía, para ya ir concluyendo, el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Que aunque pasen los años, amados hermanos, si no viene antes el Señor por nosotros, pero si pasan los años, que esta iglesia permanezca en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él la honra, por eso a Él la alabanza, y que Dios nos permita, amados hermanos, a permanecer en el Señor. Que el Dios de paz les bendiga. Amén.